Hola queridas y queridos todos, bienvenidos a Charlas con Café de Sanborns. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, este espacio que nos gusta tanto en la casa de todos los mexicanos Sanborns, en el stand N10 de esta feria maravillosa, y hemos recibido a lo largo de los días a nuestras amigas y amigos autores que han venido aquí a platicarnos de sus libros, y yo estoy muy emocionada, y con este fondo de esta canción maravillosa estoy recibiendo nada menos que a Roberto Cantoral, que viene a platicarnos de su papá con este librazo de Ten, El tiempo en tus manos. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Paulina Chula, mil gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. ¿Qué aventura ha sido tan deliciosa para ti poder honrar la vida de tu papá, uno de los grandes íconos de nuestra historia en México, de la historia musical, de la historia de cada familia mexicana, que desde aquellos 50 hasta hoy lo hemos conocido y lo hemos escuchado con sus composiciones en la voz de tantos artistas, en la voz de los tríos que circulan por todo nuestro país? ¿Ha de haber sido para ti una aventura preciosa honrar a tu padre, hacerle honor a su nombre y recorrer los pasos de su vida? Francamente sí, para mí fue apasionante y te digo, de alguna manera el libro fue un acto accidental. Había la responsabilidad moral de poner en orden el catálogo de mi padre. Cuando él fallece, que querían hacer homenajes, que querían hacer pláticas en la universidad, cronistas querían hablar sobre mi padre, que tanto influyó en el estado de Tamaulipas, en fin, una serie de circunstancias que nos pedían datos, partituras, obras, fechas, y francamente no teníamos un orden en nada. Entonces, ahí yo medio me defendía con lo que yo sabía, mi hermano José a veces me apoyaba, en fin, y decidí poner en orden la vida de mi padre. Era un crimen dejar un legado tan importante, claro, y no ponerlo en blanco y negro para que toda la gente pueda tener la fortuna de conocer toda la obra que hizo él como autor. Y ahí empecé a poner en orden, empecé a decir, bueno, nació en 1930, y en eso me fui acordando de anécdotas, de circunstancias. Y fueron saliendo así naturalmente. Y fueron saliendo, me atrapó y dije, pues me voy por el libro. Creo que esa es la gran oportunidad. Claro. Y sobre todo, hacer un libro donde está toda una historia, todo lo demás es mucho más fácil que estar haciendo una semblanza o que estar haciendo una declaración o un reportaje. Y me fui a lo profundo de una vez, o todo o nada, y ahí salió. No, me encanta y celebro que Urano sea tu casa, porque Larisa y Iván hacen un trabajo estupendo, les mando besos, los queremos muchísimo, y me encanta porque sí, en efecto, nos atraviesa a todos esta historia, Roberto, porque, a ver, en nuestras casas, nosotros mismos nos hemos enamorado, desenamorado con estas canciones, y también tú tienes la dicha de poder contarnos ¿qué era México en esos entonces? ¿Cómo fue caminando claro, ese contexto social, político, histórico? Exacto. Los romances de tu padre, que verdaderamente eran desgarradores y nunca le iba bien, y todo, pero además, ¿cómo iba él haciendo sus apuestas por sus compañeros de trabajo? Cuéntame un poco como desde ese nacimiento en Tampico hasta esta familia tan linda que él tenía, su hermano Antonio, sus padres, él un niño inquieto, súper simpático, que se dio cuenta luego que le gustaba la música y lo fomentaron, pero después viene una etapa suya bien compleja. Sí, efectivamente, ellos vienen de Ciudad Madero, Tamaulipas. Obviamente el guapango era la música que prevalecía en ese entonces, los grupos huastecos tenían una gran presencia, y mi padre ahí empezó a conocer la música, se escapaba al kiosco de Tampico, me acuerdo que era, le llamaban El Pulpo, y ahí llegaban todos los grupos huastecos, y ahí mi padre aprendió de ellos el falsete, el guapango, la música, y su hermano tenían la misma sensibilidad ambos, con una diferencia de 2 años, mi padre era 2 años menor que Antonio. Y así empezaron. Entonces, desde los 5 o 6 años ya tenían guitarra. Hay una foto de ellos cantando, aparte preciosísima. Y en todos los festivales sí cantaban. Y se aprendieron todo el catálogo que prevalecía en ese entonces, que era el éxito tanto de la música de guapango como la música romántica.
Y esto los fue formando. Obviamente, después de un incidente que pasa, que fue un pretexto en el caso de Ciudad Madero, en la adolescencia, mi padre a los 15 años de edad, ellos ya tenían pensado venir a la Ciudad de México a continuar la vida. Mi abuelo trabajaba en Petróleos El Águila, era un obrero calificado y pide su cambio a Petróleos Mexicanos y emigran a la Ciudad de México. Y bueno, la vida económica en la Ciudad de México era un poco más alta que en la provincia. Y apenas les alcanzaba, ¿estás de acuerdo? Y apenas les alcanzaba. Sí. Y los dos, que eran muy inquietos y grandes hijos, platicaron. Sí, bueno, siempre preocupados por sus papás. Vamos a trabajar, vamos a los bares a cantar canciones, sacamos un dinerito, ayudamos a nuestros padres y de paso, pues tenemos algunos recursos para irnos a divertir. Exactamente. Exacto. Y empezaron a buscar trabajo y se enfrentaron que nadie les daba trabajo porque los dos eran menores de edad. Mi tío Tolín en aquel entonces tenía 17 años, estaba a meses de cumplir la mayoría de edad y mi padre tenía 15 años. Y además con una cara de niño que no podía con él. Entonces insistieron varias veces y les costaba mucho trabajo que les dieran trabajo. Y hasta que llegan a un Salón París, se llamaba, era un español bonachón, me platicaba mi papá, y se le ocurre con esa ingenuidad de un niño de 15 años, oiga, denos la chamba, la necesitamos, nos ponemos antifaz y nos dejamos el bigote. Eso está y buenísimo. Y el otro tipo suelta una carcajada, digo, pero no, pues le cayó también. Pues órale, pues, órale. Pero con antifaz y se me dejan el bigote. A Tolín ya le salía, pero y a mi él, papá no le salía más que dos felices. Pues ahí estaban y ahí empezaron. ¡Qué maravilla! Y es una aventura maravillosa que ahí sucede el acontecimiento más difícil que vivió mi padre en esa época, que fue lo que lo marca para toda la vida. Él está cantando, después de un año ya de estar trabajando ahí, un hombre pasado de copas. Eso es brutal. Esa escena. Le pide a mi padre una canción que él no se sabía y con tal de complacerlo le canta otra que le gustaba. El tipo a los 10 minutos insistió, fue tal la insistencia, estaba tan pasado de copas que no hubo manera de complacerlo con otra canción. Se sube al escenario, saca una pistola, se lo pone en la cabeza y le dice, o me cantas esta canción o aquí te mueres. Mi padre, el susto que se pegó y por un instinto de supervivencia le dijo al hermano, le hizo la seña, pues sígueme, güey. Y agarra el título de la canción y empieza con el título de la canción a tratar de navegar, a ver qué puede decir que coincida para poder rescatar esa canción que le estaban pidiendo. Obviamente que era totalmente distinta a la que él pidió. Cuando termina la canción, el borracho, una luz divina, yo creo, le dijo, mira, no es la que yo te pedí, pero no estuvo nada mal. Saca de su cartera un billete de 5 pesos que para... Era una cosa bárbara. Una fortuna, se van, mi padre se puso pálido. Y tiempo después me dijo, es increíble que ese acontecimiento tan difícil me diera la señal de que podía ser compositor. ¡Qué cosa más maravillosa! Y después de broma decía, yo me hice compositor a punta de pistola. Sí, es increíble. Eso me fascina eso y además entender que también, Roberto, se le tenía que atravesar el dolor amoroso que siempre le pasó a lo largo de muchos años hasta que llegó tu madre, para que en ese dolor, porque se lo tomaba muy a fondo y muy a pecho. Era muy apasionado. Que qué maravilla también eso. Entonces le salían las estrofas, pero verdaderamente venían del alma. Y me hiciste pensar durante todo el libro, y ustedes lo descubrirán cuando tengan Detén el tiempo en tus manos, porque lo tienen que regalar verdaderamente estas Navidades, compartirlo con la familia. No hay quien no lo vaya a adorar. Me hizo pensar, qué fuerte es como la pasión humana es tan transversal que no importa si yo era chiquita, de la edad de tu hermana, pero oía a mis papás todo el tiempo, sobre todo mi papá cantaba muy bien, nos llevaban a las bohemias, bueno, ¿qué te digo? Tú lo sabes mejor que yo, pero sí verdaderamente nos atraviesa todas las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que fue tan grande, que compuso tan bien, que en todos los momentos de la vida de todas las personas que hemos tocado y oído esa música, nos llega al fondo
profundo del alma y tenemos una historia nosotros también que contar y de verdad que te rasgas así las vestiduras y te cortas la vena al escuchar, ¿no? Y eso es maravilloso porque lo logró Roberto. Bueno, eso es muy bello que haya podido él con su trabajo creativo tocar las fibras y llegar a lo más profundo de los corazones de la gente. Mira, se nace, al final de cuentas, independientemente de que uno se tiene que preparar, uno tiene que estudiar música, tiene que tener carácter, tenacidad, ensayar 8 horas diarias, porque mi padre era extremadamente disciplinado y extremadamente perfeccionista. Pero si no tenía esa venia, ese don de Dios, esa luz de la inspiración, estoy de acuerdo, hubiera sido muy difícil. Yo creo que como un deportista, como un político o como un médico, nacen con un talento maravilloso. La verdad es que sí. Es lo que hace. Y hay quienes lo saben explotar, hay quienes lo saben trabajar. Porque a mi padre nadie le regaló nada. Es que no es nada más el talento. El trío es Los Tres Caballeros, es el enorme esfuerzo. Que ustedes conocieron a Chamín Correa y a Leonel. Primero, Leonel era una voz privilegiada. Chamín Correa, yo no creo que haya habido un requinto más grande que ese hombre. De verdad. Ensayaban de 8 a 10 horas diarias, hasta no lograr la perfección y la sincronía de la voz, la armonía y la melodía. ¡Qué cosa! Y era incansable. Incansables, de verdad eran incansables. Toda la vida. Además, las lealtades, ¿no? Es un libro que está lleno de esas lealtades, de esas promesas de tu padre, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe. Qué bonito eso, ¿no? Y entonces va y entrega los reconocimientos que empieza a tener. Como que siempre honra y agradece y sabe ver lo que la vida le da, Roberto, a pesar del sufrimiento, ¿no? Y todo es inspiración para él. Pero me encanta haber descubierto un hombre tan leal que a pesar de sus vicisitudes, la pérdida de su hermano, tantos dolores, él siempre sabía cómo reinventarse, o la vida casi que lo empujaba a decir, pues no te queda de otra, pero órale, llégale y volvemos a empezar otra etapa de la vida. Así es, y hay otro ejemplo, me acuerdo perfectamente, en el caso del Triste, había una palabra que era presagiando el final. Y esa palabra presagiando tardó 3 semanas en encontrarla. Y mi papá, nunca me voy a olvidar, yo tenía 10 años, me daba miedo subir al penthouse porque era muy oscuro, que es el 3er piso. Mi padre se subía con la luz apagada con la guitarra y tocando el Triste durante un mes, todas las noches. ¡Qué impacto! Todas las noches, buscando la armonía, buscando la palabra. O sea, trabajaba de una forma tan especial las canciones que él no se conformaba con la primera estrofa que lo atrapaba o con la primera armonía que encontraba. Siempre buscaba cómo hacer algo diferente que pudiera trascender sobre lo que se escuchaba. Como sobre dices, lo que la se perfección, la estar perfección así, o sea, con vehemencia es buscando. lo que pudiera yo decir que marca a mi padre, es la perfección en su profesión. Oye, y luego esos momentos apoteósicos, cuando él se da cuenta que tiene que ceder, digamos, sus composiciones, que se van a escuchar en las voces de otros, lo que él siente desde el alma y cómo lo van a transmitir los otros. Entonces me encantó descubrir, por ejemplo, a ese Emanuel que le colocan esta canción y dice sí, no, y están ahí, yo quería otra y no sé qué, y de repente la apoteosis. O José José en ese momento glorioso de Loti, que además hay testimonio vivo y aquí todos los chicos dicen sí, estamos todos muy emocionados de tenerte y de verdad, o sea, esos momentos de apoteosis que él sabe vivir muy bien, porque descubre que también esa es su misión, depositar en los otros la palabra, aunque él lo hubiera hecho tan bien, y ceder esos momentos de gloria de alguna manera, ¿no? Eso es muy fuerte, porque habla de un carácter muy generoso. No, y él lo sintió. Yo le quería poner este libro, y aquí Larisa lo sabe perfectamente, yo le quería poner giros de 180 grados. Porque precisamente ahorita lo que estás platicando, cuando él hace la transformación de entregarle a otros sus obras para poder trascender en otras personas y abandonar el trío. Que eso era para él una etapa y un cambio fundamental. Y obviamente este proceso requiere de una aceptación
de entender los movimientos musicales, de entender la tendencia, hacia dónde va, de una visión de futuro. Y él siempre quería estar a la vanguardia. Tú lo veías ya cuando salió al final con Emanuel y le hablabas del reloj. No, no me hables del reloj, háblame de al final. No, del triste, no, tampoco. El momento de al final. era lo Él que quería que le hablaran de su nuevo éxito. Qué fuerte Para eso, él ¿no? lo pasado era pasado, ya cumplió, ya lo hizo. Sí. Y yo necesito estar presente siempre, estar a la vanguardia y estar aportando. Y obviamente llegaron grandes intérpretes, José y Emanuel, bueno, que pudiéramos decir. Que pudiéramos decir. Por ejemplo, aquí hay un tema también, un proceso muy interesante. La famosa canción de festival. Todos los que conocimos los festivales, qué cosa. el creador de la canción de festival fue mi padre. ¿Ah, sí? Y es muy curioso cómo lo analiza y lo procesa. Él siempre quería ganar. Esa es otra de las cosas. Él competía, pero quería ganar. O sea, no era eso de que buen perdedor. No era buen perdedor. Él era ganador y le peleaba por donde fuera, ¿no? Y decían, papá, a ver, ¿qué tipo de canción tengo que hacer en un festival cuando me van a juzgar un jurado de 10, 15 personas por escucharla en 3 minutos? Imagínate lo que tienes que decir, la fuerza que tiene que tener. Ahí vas, muy bien. Dice, a ver, yo no tengo la repetición de la radio que a través de las repeticiones y los días puedo lograr entrar a los corazones y lograr el éxito. Aquí tengo que levantar los pelos de la piel en 3 minutos. Y sí lo lograba. Y ahí era tengo que hacer la canción de festival. Es horrible decirlo porque yo por eso hice el libro en tercera persona, porque hablar de mi papá me gana la emoción y es vituperio. Fue el primer hombre que logró que en la mitad de una canción separara al público ovacionarlo. Es que nada sí. Más. Y fue con el triste y fue con el final. No, es que eran y eso momentos. Él lo estudiaba. Lo estudiaba. Sabía que iba a provocar esa reacción. Me acuerdo. Que les iba a romper. Me acuerdo que analizaba a todos sus competidores, todos los autores, y en un gran reconocimiento Armando Manzanero dijo a mi padre, si Armando Manzanero me entra con una canción como Somos novios y adoro, no va a pasar nada. Pero si Armando Manzanero me entra con No, cuidado, sí. Ahí sí vamos a competir. Padre sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Qué maravilla. Oye, tan así, querido, perdóname, pero que me parece muy importante que no se nos pase, fue un hombre que ya digo, con esa generosidad que me habría fascinado conocer además, que luego peleó por sus pares y se hizo verdaderamente dueño y señor de esa lucha porque los compositores, los autores tuvieran condiciones justas en su trabajo. Y eso me parece magnífico porque fue otro duelo para él, otra despedida, dejar de componer y abogar por los derechos de sus amigos, de sus pares, de sus colegas. Eso habla otra vez de un hombre extraordinario. Esa última etapa de esa vida me parece fascinante por eso mismo, por esa entrega de él. Mira, es cierto, mi padre cuelga los tenis como compositor a los 52 años de edad. Hombre, jovencísimo, en su apogeo. El último éxito había sido en 1981, Qué mala madre estás, con Gualberto Castro. Y en 1982 asume la presidencia. Y efectivamente, cerró el capítulo, otro giro de 180 grados y dijo, ahora voy a defender las canciones de mis compañeros. Y se ha entregado en cuerpo y alma, que hizo leyes en los países de América Latina, habló con presidentes de la República, hizo sociedades autorales, se volvió loco y bueno, ahí está la historia, reconocido a nivel mundial en la CISAC como uno de los renovadores del derecho de autor moderno en América Latina. Gracias, querido Roberto, me ha encantado conocerte. Qué dicha estar aquí y este libro que quiero que se lo dediques a mi mamá, que le va a fascinar, Detén el tiempo en tus manos, de Roberto Cantoral, la historia de uno de los grandes de nuestra música mexicana. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, goza este libro, le va a ir espectacular, ya le está yendo, y a ustedes les doy las gracias por estar en nuestras charlas con café de Sanborns en la FIL Guadalajara. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre a esta tu casa. Un beso grande. Igualmente. Solo